Bienvenidos a la clase en vivo número 2 de la unidad curricular Derecho y Legislación Mercantil. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las sociedades mercantiles como organismos económicos encaminados a la producción de bienes o servicios y títulos de créditos utilizados en las actividades comerciales. En Venezuela, la sociedad mercantil es la vestidura jurídica que adopta una empresa. El artículo 200 del Código de Comercio establece que las sociedades son mercantiles cuando tienen por objeto uno o más actos de comercio. Económicamente, la sociedad mercantil es una unidad de producción organizada que persigue un fin de lucro mediante la combinación de factores productivos, capital y trabajo. Jurídicamente, se diferencia de una sociedad civil porque su objeto es comercial, lo que le otorga una personalidad jurídica propia, distinta de la de sus socios. Eso significa que la sociedad tiene un un propio patrimonio, nombre, razón social o denominación comercial, domicilio y capacidad para obligarse. El Código de Comercio venezolano reconoce cuatro tipos principales de sociedades, pero en la práctica nacional, dos de ellos dominan el mercado. Los elementos diferenciadores clave son la responsabilidad de los socios y la división del capital. Tipos de sociedades. El derecho mercantil clasifica las sociedades principalmente en sociedades de capitales, donde importa el dinero aportado, y sociedades de personas, donde importa la entidad y reputación de los socios. Compañía anónima. Es la estructura jurídica societaria más utilizada en Venezuela. Su éxito radica en que protege el patrimonio familiar o personal de los individuos. División del capital. Se divide en acciones nominales e indivisibles. Las acciones pueden transmitir su propiedad de forma sencilla mediante una nota de cesión en el libro de accionistas de la empresa, sin necesidad de modificar el acta constitutiva original ante el registro mercantil. Responsabilidad civil. Es estrictamente limitada. Si la empresa adquiere deudas millonarias o quiebra, los acreedores solo pueden ir contra los activos e inmuebles a nombre de la empresa, los bienes personales de los accionistas, casas, vehículos particulares, quedan completamente blindados. Se rige por la Asamblea de Accionistas, máximo órgano, la Junta Directiva, presidente, directores y la figura obligatoria del comisario. Compañías de responsabilidad limitada. Aunque en otros países es la figura preferida por las pymes, en Venezuela está en desuso debido a un anacronismo legal. El problema del capital. El Código de Comercio fija los límites de su capital social en montos expresados en la moneda original de la ley, valores que quedaron completamente pulverizados por las reconversiones monetarias. Al no actualizarse el código a nivel legislativo, los registros mercantiles no permiten montos reales bajo esta figura. La división del capital se divide en cuotas de participación. A diferencia de las acciones, si un socio quiere vender sus cuotas, se requiere obligatoriamente una reforma estatutaria aprobada por la Asamblea y registrada nuevamente, lo que genera pesados costos de aranceles. Compañía en nombre colectivo. Es el ejemplo clásico de una sociedad de personas. Prácticamente no se utiliza en el comercio masivo, quedando relegada a firmas de profesionales muy específicos. Responsabilidad limitada y solidaria. En su mayor, es su mayor riesgo. Las deudas de la sociedad se extienden directamente a los socios. Si la firma sufre una demanda económica y los fondos de la empresa no alcanzan, el tribunal ordenará el embargo de los bienes personales de cualquiera de los socios. Solidaridad, quienes deberán responder con todo su patrimonio actual y futuro. Compañía en comandita. Esta viene simple o por acciones. Es una figura mixta diseñada originalmente para combinar el capital de inversión con la habilidad técnica de administración. Socios comanditantes o solidarios son quienes aportan el conocimiento o dirigen la operación.
tienen responsabilidad ilimitada. Sus nombres suelen figurar en la razón social de la empresa. Socios comanditarios son los inversionistas financieros puros. Su responsabilidad se limita estrictamente al dinero aportado y la ley les prohíbe taxativamente ejercer actos de administración de la empresa. Si lo hacen, pierden su beneficio de responsabilidad limitada y pasan a responder de forma ilimitada. Ampliación del proceso de constitución. El proceso de constitución en Venezuela está digitalizado a través de la plataforma en línea del SAREN, Servicio Autónomo de Registro y Notaría, pero mantiene pasos presenciales obligatorios que exigen rigurosidad técnica. Búsqueda y reserva del nombre. El sistema busca evitar la competencia desleal o confusión de marcas. El usuario propone tres opciones de nombres. Ejemplo, Inversiones Alfa, compañía anónima. El sistema hace un barrido fonético y legal para verificar que no existan empresas registradas con nombres idénticos o excesivamente similares en el mismo estado del país. Si es aprobado, se emite una planilla de pago para congelar y reservar ese nombre por un lapso de 30 días hábiles. Redacción del acta constitutiva. No es un contrato simple, es la constitución interna de la empresa. Debe ser redactado y visado por un abogado venezolano en ejercicio. Debe contener obligatoriamente el objeto, debe ser lo más amplio y detallado posible. Comercialización, importación, exportación, servicios, ya que la empresa no puede facturar ni realizar actividades que no estén explícitamente escritas en este apartado. La estructura organizativa, cláusulas de convocatoria a asamblea, quórum necesario para tomar decisiones de peso y duración de la junta directiva. Nombramiento del comisario, un profesional, contador público o administración o administrador ajeno a la junta directiva, encargado de auditar la gestión de la administración e informar a los socios anualmente. Sustento del capital social, criterios de verificación. El Estado venezolano exige que el capital de la empresa sea real y demostrable para evitar corporaciones fantasmas. Actualmente se manejan dos modalidades avaladas. Apertura de cuenta corriente de empresa e información. Los socios depositan en la banca pública o privada el dinero en efectivo correspondiente al capital social. El banco emite una carta de apertura de cuenta en formación dirigida al registrador mercantil. Ese dinero queda bloqueado hasta que la empresa esté finalmente registrada. Aporte en especie, inventario de bienes. Los socios aportan mobiliario, computadoras, inventario de mercancía o vehículos. Un contador público colegiado debe realizar una auditoría física, verificar las facturas o el valor del mercado de dichos bienes y emitir un informe de aseguramiento sobre el inventario de apertura, anexando su respectiva hoja de visado del Colegio de Contadores. Presentación y pago de tributos. Una vez cargado el documento en el sistema del SAREN, los abogados revisores de la institución examinan que el texto cumpla con todas las normativas legales vigentes. Si todo está correcto, el sistema calcula los aranceles de forma automática basándose en una unidad de medida oficial, anclada generalmente a las tasas de referencias oficiales, como el tipo de cambio de mayor valor que publique el Banco Central de Venezuela, habitualmente indexado al euro o tasas similares. Se deben pagar las tasas registrales del SAREN. Se liquida el impuesto de registro correspondiente a las gobernaciones del estado donde se constituye la empresa. Firma y publicación, otorgamiento final. Aprobados los pagos, el registro fija una fecha para el acto de otorgamiento. Los socios fundadores deben acudir de forma presencial con sus documentos de identidad vigentes para estampar su firma física y su huella dactilar en el tomo oficial del registro mercantil ante la presencia del registrador principal. Sobre la publicación, el artículo 212 del Código de Comercio exige que un extracto del documento constitutivo sea publicado en un periódico de circulación mercantil local. Hoy en día, muchos registros mercantiles han unificado este arancel
cobrando una tasa de publicación digital interna que se aloja en los portales oficiales del SAREN, simplificando la antigua obligación de acudir a diarios impresos privados. Al obtener el documento debidamente registrado, la empresa obtiene su RIF, Registro de Información Fiscal, ante el SENIAT y nace plenamente al mundo comercial. Los casos especiales en ejercicio del comercio. El derecho mercantil venezolano establece ciertas excepciones, prohibiciones y regímenes especiales para el ejercicio del comercio. El menor emancipado, artículo 11 al 15 del Código de Comercio. Por regla general, para ejercer el comercio en Venezuela se requiere la capacidad civil plena, ser mayor de edad, 18 años. Sin embargo, el Código de Comercio contempla una excepción bajo dos figuras distintas. El menor emancipado es aquel menor mayor de 16 años que ha contraído matrimonio válidamente, adquiriendo una capacidad civil casi plena. El artículo 11 del Código de Comercio señala que el menor emancipado puede ejercer el comercio si es autorizado por su curador o juez, debiendo registrar esa autorización en el registro mercantil. El menor autorizado es el menor no emancipado cuyos padres o tutores autorizan expresamente a comerciar. El límite de la disposición de inmuebles. Aquí es donde la ley impone un freno de seguridad. El menor comerciante puede realizar actos de comercio cotidiano de manera autónoma, comprar, inventario, vender, firmar contratos de servicio, movilizar cuentas bancarias. Sin embargo, según el artículo 12 del Código de Comercio, para enajenar, vender, hipotecar o gravar bienes inmuebles, que formen parte de su negocio requiere obligatoriamente la autorización del juez de primera instancia en lo civil o Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, según el caso, el cual evaluará si la operación realmente beneficia al menor o si pone en riesgo su patrimonio estructural. El comercio entre cónyuges y la comunidad de gananciales. En el pasado, las legislaciones de corte napoleónico prohibían los contratos y sociedades entre esposos para evitar fraudes entre familias. En la Venezuela actual, la realidad es completamente opuesta. Autonomía e independencia. Cualquiera de los cónyuges puede ejercer el comercio de forma separada sin requerir la autorización del otro. Artículo 16 del Código de Comercio. La mujer o el hombre comerciante obligan con sus actos de comercio sus propios bienes particulares. El conflicto con la comunidad de gananciales. El problema surge con los bienes que pertenecen a ambos por el hecho de estar casados. Comunidad de gananciales. Actos ordinarios. Si un cónyuge comerciante compra mercancía o paga a proveedores, compromete los ingresos corrientes del negocio, que técnicamente entran a la comunidad, lo cual es totalmente válido. Actos extraordinarios. Si el cónyuge comerciante necesita solicitar un crédito bancario corporativo y ofrece como garantía, hipoteca o fianza un local comercial, una vivienda o un terreno que forme parte de la comunidad conyugal, la firma del otro cónyuge es obligatoria. Ningún banco o registro mercantil procesará un gravamen sobre un bien conyugal sin el consentimiento expreso del esposo o esposa o comerciante, para evitar que las deudas de un mal negocio dejen sin patrimonio a la contraparte. Prohibiciones e incompatibilidades, artículo 2 del Código de Comercio. No todas las personas civilmente capaces pueden ser comerciantes. El Estado restringe el ejercicio del comercio a ciertos ciudadanos, no por incapacidad mental o de edad, sino para proteger la moralidad pública, la transparencia y evitar el conflicto de intereses. Diferenciamos dos situaciones. Incompatibilidad absoluta. Se define como personas que por alta dignidad de su cargo tienen prohibido taxativamente realizar actos de comercio o administrar empresas mientras ejerzan funciones. Ejemplos en Venezuela: magistrados del Tribunal Supremo, jueces de la República, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, militares en servicio activo
y el presidente de la República. Incompatibilidades relativas. Funcionarios que no pueden comerciar en el ámbito específico donde ejercen su autoridad o fiscalización. Un ejemplo serían los funcionarios del CENIAT. No pueden tener firmas de asesorías aduaneras o fiscal. Inspectores de tránsito no pueden ser asesores patronales en su jurisdicción. Sanción legal. Si un funcionario con prohibición absoluta ejerce el comercio a través de una firma personal o administra una sociedad, los contratos que firme siguen siendo válidos frente a terceros para proteger a los compradores de buena fe. Pero el funcionario incurre en ilícitos administrativos graves sancionados por la ley constitucional contra la corrupción, lo que genera destitución e inhabilitación política. Las cooperativas. Este es un fenómeno jurídico contemporáneo en Venezuela que define el concepto clásico de comerciante. Las asociaciones cooperativas se rigen por la Ley Orgánica de Asociaciones Cooperativas. Doctrinalmente son organizaciones sin fines de lucro basadas en el trabajo asociativo. Sin embargo, en la práctica económica, las cooperativas compiten en el mercado abierto, venden bienes, prestan servicios y contratan con el Estado. Zonas de confluencia. Cuando una cooperativa realiza actos de comercio, distribuye alimentos, construye obras, le aplican las normativas del Código de Comercio en cuanto a la validez de los contratos, el uso de títulos de crédito, pueden firmar letras de cambio o pagarés y la responsabilidad civil por productos defectuosos. Trato fiscal. Gozan de un régimen de excepciones fiscales, como en el impuesto sobre la renta, supeditado al cumplimiento estricto de su labor social y la obtención de su certificado de fiel cumplimiento ante la SUNACOP. Títulos de créditos utilizados en las actividades comerciales. Los títulos de créditos en el contexto venezolano exigen entender la doctrina mercantil y la realidad del mercado financiero del país. Estos instrumentos no son simples papeles de cobro, gozan de los principios de literalidad. El derecho se mide estrictamente por lo que está escrito. Autonomía. El título es independiente del contrato que le dio origen. E incorporación. El derecho va atado indisolublemente al documento físico o digital autorizado. Los títulos de crédito o títulos valores, en un sentido más amplio, son documentos necesarios para ejercer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. En el comercio venezolano, los más utilizados son la letra de cambio, el pagaré y el cheque. La letra de cambio es la institución fundamental de los títulos de crédito en el país. En la práctica comercial venezolana se utiliza frecuentemente para garantizar ventas a crédito de vehículos, maquinarias o financiamientos entre particulares y empresas. Estructura trilateral. Involucra al librador, quien emite la orden y crea el título. El librado o aceptante, quien se obliga a pagar firmando en el anverso, y el beneficiario, quien tiene el derecho de cobro. La cláusula de aceptación. Para que la letra obligue jurídicamente al librado, éste debe aceptarla estampando su firma. A partir de ese momento se convierte en el obligado principal. El endoso permite circular la letra. El beneficiario puede transferir el título a otra persona escribiendo en el reverso su firma. En Venezuela es común el endoso en procuración para que un abogado o banco gestione el cobro o en propiedad como medio de pago. El aval es la garantía personal. Un tercero avalista firma comprometiéndose a pagar si el librado no lo hace. Su responsabilidad es solidaria. El pagaré, artículos 486 al 488 del Código de Comercio. A diferencia de la letra de cambio, el pagaré es una promesa directa y bilateral. No hay una orden a un tercero. El propio emisor reconoce su deuda. Uso bancario dominante. En el ecosistema financiero nacional es el instrumento predilecto de la banca pública y privada. Cuando una corporación recibe un crédito comercial o agrícola,
No firma un simple contrato de préstamo mutuo, firma un pagaré a favor del banco. Requisitos de validez. Artículo 486 del Código de Comercio. Debe contener la fecha, la cantidad en números y letras, la época del pago, vencimiento, la persona a quien debe pagarse y si se emite a la orden, lo que permite un endoso. Acción cambiaria. Si el emisor incumple el pagaré, permite activar inmediatamente la vía ejecutiva judicial para solicitar medidas de embargo preventivo sobre los activos del deudor. El cheque. Artículos 489 al 494 del Código de Comercio y Ley de Bancos. El cheque en Venezuela tiene una naturaleza jurídica estrictamente de instrumento de pago a la vista, nunca de crédito. El fenómeno de la digitalización, la hiperinflación vivida en años pasados y la posterior consolidación del bolívar digital y la dolarización transaccional replegaron el cheque de papel a niveles mínimos de uso cotidiano. Hoy el comercio se mueve mediante canales electrónicos, pago móvil, transferencias interbancarias inmediatas y plataformas digitales de custodia. Uso corporativo residual. Sigue vigente para pagos de alta denominación entre corporaciones o para la emisión de cheques de gerencia, cuando se requiere certificar de forma irrefutable la existencia de fondos en transacciones de inmuebles. El delito de cheque sin fondo. El artículo 494 del Código de Comercio tipifica como delito penal la emisión de un cheque sin tener la provisión de fondos en el banco, sancionado con penas de prisión. Esto le otorga un peso coercitivo superior a otros títulos. Los títulos, valores y la importancia de estos en la función del ejercicio profesional de la administración y la contaduría. Para los profesionales de la administración y la contaduría pública en Venezuela, los títulos valores no son meras herramientas legales ajenas a su oficina. Constituyen la columna vertebral de la salud financiera y la protección patrimonial de cualquier entidad económica. Gestión de liquidez y financiamiento. El administrador financiero en Venezuela debe ir más allá del esquema tradicional de solicitar créditos a la banca comercial, la cual históricamente ha enfrentado limitaciones de cartera debido a los altos niveles de encaje legal dictados por el Banco Central de Venezuela. El dominio de la ley de mercados de valores abre un abanico de opciones estratégicas. Renta variable. El administrador debe entender el proceso para proponer a la asamblea de accionistas incrementos de capital mediante la emisión de nuevas acciones. Esto implica conocer el valor nominal frente al valor del mercado, los derechos preferenciales de suscripción y cómo estructurar una oferta pública que resulte atractiva para captar inversionistas directos sin generar pasivos con costos financieros. Renta fija, obligaciones, papeles comerciales y titularizaciones. Ante la necesidad de capital de trabajo rápido, el administrador puede diseñar y estructurar la emisión de papeles comerciales, deuda a corto plazo, usualmente menos de un año, u obligaciones corporativas a largo plazo para ser negociadas en la bolsa o la bolsa pública de valores bicentenario. Mitigación de riesgo cambiario. En una economía multimoneda, los administradores financieros manejan hoy en día emisiones de títulos indexados o expresados en moneda extranjera, debidamente autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores, SUNAVAL, lo que permite a las empresas venezolanas proteger su poder de compra y ofrecer rendimientos reales que atraigan el excedente de liquidez de los inversionistas locales. Registro, control interno y valuación contable. Para el contador público colegiado, los títulos valores desencadenan una serie de obligaciones técnicas estrictas bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país, BEN-NIF, que adoptan las NIF internacionales. Valuación de deterioro financiero, sección 11 de NIF para pymes y NIF 9.
Los títulos de crédito en posesión de la empresa, letras de cambio y pagarés por cobrar no pueden registrarse eternamente por su valor nominal si existen indicios de cobro dudoso. El contador debe evaluar periódicamente la pérdida crediticia esperada. Si un cliente entra en mora prolongada, el contador debe aplicar técnicas de valor presente neto para calcular el deterioro del activo financiero y registrar la correspondiente provisión en el estado de resultados, evitando así mostrar una solidez financiera ficticia a la gerencia y a los bancos. Devengamiento y descuentos de documentos. Los títulos valores suelen incorporar el cobro o pago de intereses. El contador tiene la responsabilidad de garantizar que los intereses devengados por cobrar o por pagar se registren mes a mes según el principio de acumulación independientemente de cuándo se liquide físicamente el dinero. Controlar las operaciones de descuento de documentos. Si la empresa vende una letra de cambio a un banco para obtener liquidez inmediata, el contador debe dar de baja el activo correctamente, registrar el gasto por la tasa de descuento, interés cobrado por el banco y registrar el pasivo contingente en caso de que el cliente final no le pague a la entidad financiera, endoso con o sin recurso. Seguridad jurídica ante cobros difíciles. Esta dimensión une el control interno administrativo con la efectividad de la cobranza legal. Tanto administradores como contadores actúan como la primera línea de auditoría documental antes de que un expediente pase a manos de los abogados corporativos. Para salvaguardar la fuerza ejecutiva que otorga el Código de Comercio a estos instrumentos, el Departamento de Administración debe implementar manuales de procedimientos que verifiquen capacidad de representación, que la persona que firma el pagaré o acepta la letra de cambio a nombre de un cliente corporativo tenga las facultades legales vigentes en el acta constitutiva de su empresa para obligarla por montos de esa envergadura. Una firma estampada por un empleado sin poder anula la cualidad de ejecutiva del título contra la empresa deudora. Exactitud formal. Que el documento esté libre de tachaduras, enmendaduras o borrones que permitan al deudor alegar la alteración del título. Asimismo, certificar que no falle ninguno de los requisitos de forma como el lugar de emisión o la cantidad en letras cuya ausencia despoja al documento de sus privilegios cambiarios automáticos. En el ecosistema empresarial venezolano contemporáneo, donde el acceso al crédito bancario es restringido y la velocidad del flujo de caja dictamina la supervivencia de una entidad, el conocimiento de los títulos valores es el factor diferenciador crítico. Un administrador que domina el mercado de valores puede apalancar el crecimiento de su empresa mientras sus competidores se estancan buscando financiamiento tradicional. A su vez, un contador que vigila la correcta emisión, llenado y registro de las letras y pagarés comerciales brinda jurídicamente los ingresos de la organización, asegurando que cada cuenta por cobrar cuente con un respaldo legal sólido capaz de ejecutarse con éxito ante cualquier escenario de crisis o morosidad. No se trata solo de cumplir con la ley, se trata de gestionar estratégicamente el valor y la seguridad del dinero en el tiempo. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase en vivo y esperando que tengan éxitos en sus actividades, se despide de ustedes Alfredo Blanco.